casos clínicos. Estaremos en esta ocasión, es una sesión improvisada, por decirlo así, con casos que ustedes mismos han mandado, que tuvo a bien la doctora Ivette preparar para que ustedes se puedan beneficiar y poderles compartir de su experiencia. Pero también a estos casos se une otra excelente ponente que ustedes ya conocen, que es la doctora Paola de Varo. También le damos la más cordial bienvenida a la doctora Paola de Varo. Y a nombre del doctor Ricardo Villaseñor Domínguez y de Viviana Rebollo Colín, les damos la más cordial bienvenida. Solamente me gustaría recordarles un poquito cómo va a ser la dinámica en esta ocasión. Los que mandaron sus casos, que es el doctor Jesús Manuel Meneses, el doctor Carlos Arnulfo Ambriz, la doctora Tania Selene, van a tener ellos la oportunidad en su momento de, si se les requiere, abrir su micrófono para que puedan aportar a sus casos. En caso de que ustedes quieran hacer preguntas, las van a poder hacer como oyentes. Esperemos que el tiempo nos permita contestarles sus preguntas. De no ser así, se las haremos llegar a la doctora Ivette, y si fuera necesario, pues probablemente podríamos como programar alguna otra sesión. ¿Les parece bien, doctora? Sí, muchas gracias, Arnold. Pues yo les doy la más cordial bienvenida. Quiero agradecerle a la doctora Paola de Varo, que muchos de ustedes ya la conocen. Ella es parte del equipo de respiratorio de GCK. Ella es pediatra, es alergóloga e inmunóloga. Y yo te agradezco, Pau, tu generosidad, porque créanme que no tenemos como mucho trabajo en Glaxo, tenemos muchas ocupaciones, pero ella va a ser nuestra moderadora. Yo voy a iniciar con la presentación de mi presentación. Voy a hacer algo de antecedentes. Ustedes recuerdan que vimos un taller de úlceras y larvaterapia. Esto es aplicar larva de moscas en las heridas para hacer una desbridación. Y a partir de eso salió la necesidad de ustedes de todo lo que tenemos en úlceras. Entonces voy a hacer una presentación muy breve y voy a empezar con el primer caso. Y si faltan algunos datos, yo les pediría que por favor que abran su micrófono y también su cámara para que los conozcamos. Y si no, bueno, no importa, pero sería lo deseable. Muchísimas gracias y voy a empezar nada más a compartir y ahorita voy a presentar a la doctora Paola de Varo. Bien, pues muchísimas gracias, doctores. Entonces, yo aquí les estoy mostrando una foto de una herida de un fue por un accidente automovilístico. Y bueno, pues este es un... pero la doctora Paola de Varo es gerente y además compañera y amiga mía, la considero así. Pues vamos a encontrar que múltiples tipos de etapa de la vida. Tenemos desde las traumáticas, la licencia de heridas que puede ocurrir después de un evento, las quemaduras, que es bastante frecuente, presentar heridas que pueden ser en edades avanzadas o mixtas, el pie por presión. Sin embargo, a mí me gustaría como de alguna manera abrir el puede cuando uno ve una herida y es una herida crónica, quizá la pregunta sería, ¿por qué no cierra? Entonces vamos a encontrar dos factores primordiales para la cicatrización.
El primero es la herida, ¿no? Ojalá fuera una herida, esta herida como que se denudó la epidermis, seguramente fue un más profundas o de mayor extensión. Y algo que también pues entra dentro de la herida, porque no es la herida ahí caminando sola, es el paciente. Y es muy importante hacer como que este binomio para que podamos ayudar al paciente a que esté mejor. ¿Qué es lo que debemos considerar? Bueno, o cuerpos extraños. O sea, si una herida perdón que la interrumpa, se está cortando mucho. Sí. A ver. Tantito, déjenme. Voy a quitar todos mis. Sí, yo creo que voy a cerrar la cámara. Gracias, Pau, porque por alguna razón, y ya quité todo lo que tengo conectado en el internet. Vamos a compartir. No sé, Arnold, si ya me escucha mejor. Sí, doctora, ya estoy acá. Bueno, entonces, como comentaba, hay que ver la herida y hay que ver al paciente como un binomio, porque si no, entonces de alguna manera no va a poder, como que de alguna manera, pues cerrar esta herida. Y entonces, ¿qué es lo que debemos de ver en una herida? Si hay necrosis o cuerpos extraños, o sea, si dejamos una sutura, o si ustedes han escuchado que a veces se dejan gasas, pues no va a cerrar la herida. Si hay un exceso de maceración, o sea, es una herida con múltiple exudado, no les va a cerrar, o por el contrario, si es una herida que está muy seca. La parte de la isquemia es sumamente importante. En estas úlceras por decúbito, pues dicen, bueno, ¿y por qué no cierra? Bueno, si el paciente no se mueve, pues van a continuar estas zonas de hipoxia. También si hay linfedema localizado, hay que recordar que pueden haber estos linfedemas secundarios a sobrevivientes de cáncer por cualquier razón y se pueden de alguna manera formar. Y también la parte del paciente me parece como que primordial. O sea, hay que observar las comorbilidades en un paciente. También la edad es algo sumamente importante. El trauma repetitivo, si el paciente tiene dolor o no, qué medicamentos son los que él tiene. Y yo creo que algo también muy importante es a qué se dedica, qué hace, quién lo cuida, ¿no? O sea, si es un paciente que tiene cierta autonomía y quién lo cuida, porque a veces uno dice, pues, que se hagan las curaciones, pero hay que recordar que muchos pacientes en ocasiones, por su misma condición, ni siquiera se pueden agachar, o son pacientes que pueden tener ya algún problema ocular por diabetes, por hipertensión, y se les imposibilita hacer una curación adecuada. Y muchas veces por los materiales de heridas pueden ser de alguna manera caros, ¿no? Y crónicos. Entonces, es muy importante evaluar al paciente. ¿Y cuáles son los incorrectos al evaluar? Bueno, a veces no revisar al paciente. Hemos platicado a veces de la teleconsulta, pero creo que en esta parte de las úlceras sí tenemos que revisar al paciente. Entonces son unas de las causas en las cuales los tenemos que revisar. A veces interpretar de forma errónea la información, ¿no? O ver una nota sin que nosotros nos aseguremos. La falta de sospecha clínica. Yo, como les he dicho, en dermatología
decía un maestro mío y dice que el ojo no ve lo que la mente no sabe. Entonces yo les recomendaría siempre estar viendo muchas lesiones y por eso puse algunas representativas. Puede haber errores en el laboratorio y un abordaje incompleto. O sea, a veces uno evalúa la úlcera, por ejemplo, en un paciente diabético, pero no nos ponemos a ver si tiene neuropatía ya o si tiene osteomielitis. O sea, hay que valorar todo. Por ejemplo, yo aquí les pongo un carcinoma vasocelular. Este carcinoma vasocelular es el carcinoma, pues de alguna manera más amigable, porque no causa metástasis, tiene un crecimiento local y prácticamente se diagnostica, se biopsia, se extirpa y el paciente tiene una curación completa. Pero hay casos en los que son ulcerados, o sea, son estos casos más atípicos. Entonces, en este tipo de pacientes, pues yo les recomiendo que si ustedes no ven una evolución, a lo mejor en 10 días, pues hay que realizar una biopsia y una biopsia en uso que incluya tejido celular subcutáneo. Es importante en el algoritmo de una úlcera tratar la causa. Entonces yo les recomiendo evaluar al paciente y el cuadro clínico, hacer un diagnóstico, pero también realizar exámenes complementarios. Si ustedes a veces no saben qué solicitar, pues hay que apoyarse a lo mejor en un médico internista o en algún especialista, por ejemplo, los doctores de vascular periférico para ver qué tal está la circulación y la microcirculación en el paciente y dar un tratamiento. También considerar los diagnósticos diferenciales, pero si dice el paciente no está cerrando esta herida, entonces yo les recomiendo realizar una biopsia y la biopsia mandarla con un dermatopatólogo. O sea, yo no les recomendaría siempre mandarlo con un patólogo general. Donde quieras, hija. Porque hay diagnósticos muy específicos, de alguna manera, que solamente los puede hacer el dermatopatólogo. Miren ustedes, esta es una úlcera por micobacterias. O sea, a veces oímos del Mycobacterium lepra, del Mycobacterium tuberculosis, que causa la enfermedad pulmonar, pero también tenemos micobacterias que afectan la piel. Entonces, hay que hacer una biopsia, a veces se tienen que hacer tinciones, cultivos, y de alguna manera, si nosotros sabemos que es una micobacteria, damos el tratamiento y la úlcera empieza a cerrar rápidamente. Aquí les pongo otro ejemplo que es un carcinoma espinocelular. Normalmente el carcinoma espinocelular se presenta en áreas fotoexpuestas. Vean cómo tiene el borde de alguna manera elevado, infiltrado. Es una úlcera con una gran cantidad de fibrina. O sea, aquí el tratamiento obviamente es una biopsia para determinar la variable del cáncer espinocelular, que normalmente es por exposición crónica al sol. Y aquí para la variedad es importante para ver qué margen le vamos a dar. Obviamente este paciente ya no cierra o ya no se cura con un cierre directo. Hay que hacer un colgajo, por ejemplo, amplio o una cirugía de Mohs, donde preservamos la mayor cantidad de tejido, aunque la cara tiene buena respuesta. Y aquí vemos una úlcera que es pequeñita, que estaba sobreinfectada, pero es por lupus eritematoso. En este tipo de pacientes tenemos que tratar la actividad lúpica, entonces hay que dar corticosteroides, hidroxicloroquina, porque si nosotros queremos tratar la úlcera solamente con medidas locales, sin estudiar al paciente y tener un diagnóstico integral, pues no lo vamos a lograr. Entonces, esta úlcera, por ejemplo, miren, es un paciente que tiene enfermedad inflamatoria intestinal. Y este tipo de pacientes hacen a veces unas úlceras que se llama pioderma gangrenoso. Son úlceras autoinmunes. Y saben que a veces el diagnóstico es de exclusión porque ya le dieron todo y pues dicen, pues podría ser un pioderma gangrenoso. Si se hace una biopsia en pastel, o sea que incluya piel sana, piel enferma, y la mandan con el dermatopatólogo, es muy probable que les dé el diagnóstico y normalmente pues este tipo de úlceras
responden con tratamientos que son fuera de los convencionales porque es una úlcera autoinmune. Entonces, hay que tratar la causa porque si tenemos un diagnóstico incorrecto, no vamos a dar el tratamiento adecuado. Se nos pueden olvidar algunas pistas clave en la historia clínica. Hay que hacer una historia clínica, como ya les he comentado. Ahora en época de pandemia, pues a veces queremos hacer la consulta un poco más breve, pues hay que hacer un cuestionario previo. Yo les recomiendo que hagan su cuestionario previo, se les manda por WhatsApp al paciente y yo les digo, no importa, llénamelo en una hoja en blanco con tu letra, no es indispensable que venga en computadora. A veces por desconocimiento, como les digo, a veces uno, si no ha visto este tipo de lesiones, no lo sabe y pues al final yo les voy a comentar, hay una clínica de heridas en el GEA González, ya pues si ustedes empiezan a sentirse rebasados, y a veces pues también por negligencia, ¿no? Recuerden que hay que trabajar en equipo, pues sobre todo por el bien de nuestros pacientes, que debe ser lo más importante. Y bueno, pues vamos a presentar el primer caso. Sí, vamos a pasarlo. El caso 1. Y es un paciente masculino de 73 años con una fractura de columna, tuvo 40 años previos, una caída de consideración de 8 metros y hubo pérdida de sensibilidad de miembros inferiores. Él empieza hace 3 años con escaras por decúbito en región coxígea y en glúteo derecho. Se trató con algunos injertos, pero hace 3 meses empieza otra vez con escaras, con cavernas, con pérdida de la continuidad de la fascia muscular, afecta músculo, tejido celular, obviamente piel, y hay necrosis hasta en un 25% de la herida. Por supuesto, hay material purulento, ahorita les mostramos las fotos. Se inicia el tratamiento en la primera visita con desbridamiento de la parte necrótica, se hace un lavado quirúrgico con anestesia y se ponen estos materiales de curación que es Futimed Sorbat y lo dejan 5 días y cada 5 días se retira este material de curación y lleva 3 sesiones. El doctor Meneses, por si quisiera comentar algo, doctor, y dejo a la doctora Paola de Varo. Pau, si tú quieres pues hacer las preguntas que tú consideres como médico, me parece que sería como muy bueno. Estoy en la cámara. Hola, Okay. ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, a sus órdenes. Soy el doctor Meneses, mucho gusto. Hola, ¿qué tal, doctor Meneses? La verdad es que, bueno, mire, yo soy alergóloga pediatra y la verdad es que ver esto a mí me genera, Dios mío, yo no veo esto en niños, nunca he visto algo así. Estuve en el Instituto Nacional de Pediatría y sí veía niños crónicos, pero la verdad es que nunca había llegado a algo así. Digo, la primera pregunta que a mí me vendría a la cabeza, ¿no? Dentro de todo esto y que podría yo realizarle a usted primero, ¿no? Y a la doctora Ivette, a ver si también es, pues yo creo que hay que hacerle como lavados quirúrgicos continuamente, ¿no? Para quitar la fibrina continuamente. Digo, yo no sé si esto sea lo más necesario o lo que habría que hacerle continuamente a este tipo de pacientes, ¿no? Porque yo creo que esa fibrina para mí, que la veo verde, amarillenta y que hay necrosis, pues hay que estarle quitando, pues eso que es las bacterias que están ahí ocasionando más lesión, ¿no? Al paciente y además que ya está haciendo cavernas. Entonces, de mi punto de vista, esto está como penetrando cada vez más a pues ahora sí que ustedes van a ser los que me van a explicar a mí, porque yo no tengo ni idea de todo este tipo de situaciones. Entonces, no sé, le hicieron varios aseos quirúrgicos, hay que quitarle continuamente esta fibrina y hacerle varios. Sí, doctora, disculpe, ya la conocí ayer en su plática de Laxo y muy buena plática, excelente con el aspecto respiratorio.
Este es un Gracias. paciente que la verdad me resultó hasta cierto punto tranquilo porque él ya no tenía sensibilidad. Él se Bueno, cayó y perdió la sensibilidad de la cintura para abajo. Entonces, ok. pues, desgraciadamente, cuando se tratan pacientes con una sensibilidad normal, es muy difícil para el paciente y para uno mismo estar haciendo los lavados quirúrgicos. En él, afortunadamente, iniciamos con un lavado quirúrgico muy extenso, tratando de desaparecer todas las zonas necróticas que vimos en la anterior diapositiva y asimismo tratar de bridar toda la zona pues que ya tiene natas de fibrinógeno, natas de pus y llegar hasta las cavernas. Toda la parte enrojecida que se ve en su glúteo estaba muy profundo, llegaba hasta el hueso. Entonces, pues definitivamente en la primera sesión quisimos abarcar lo más que se pudo y pues sí se pudo hacer algo bueno. Empezó a sangrar la herida y eso para nosotros es un dato de que va Está bien. bien la curación. Cuando empieza a sangrar la periferia de la herida, quiere decir que ya llegamos a la zona sana, por decirlo así. Claro. Definitivamente, pues como les decía yo, había ya zonas muy necróticas. Teníamos que usar antibióticos. Normalmente los antibióticos los usamos agresivos, es un esquema triple para tratar de que la herida y precisamente la infección se vaya desapareciendo. Entonces, aparentemente su evolución fue buena. Estas son las siguientes que se nota la diferencia de las primeras con respecto a estas últimas. Mire cómo se ve la primera, una zona de necrosis exactamente donde se está apuntando. Eso pues hasta cierto punto se nos facilita mucho porque el paciente no tiene sensibilidad. Entonces pudimos debridar toda la zona necrótica y posteriormente irnos a la zona ya de la zona de fibrina hasta donde pudimos. Ahora sí que es la primera sesión. Ya las siguientes sesiones fueron más fáciles y vimos una muy buena evolución, afortunadamente. Digo, ya que ando aquí de preguntona, ¿no? Si usted me lo permite. Otra pregunta es, antes de iniciar el antibiótico, porque me imagino que le daban antibióticos, pues me imagino que por la vena, como usted dice, este triple esquema, también le pone antibiótico tópico, me imagino. Y antes de iniciar este antibiótico o este esquema, ¿le hacen cultivo? O sea, porque yo me imagino que es muy interesante saber, pues, qué bicharrajo, ¿no? O cuáles, o qué cantidad de bichos, o qué bacterias son las que están ahí, pues, haciendo todo esto, ¿no? Obviamente se le da antibiótico empírico, ¿no? Porque no vamos a esperar a que salga el cultivo para saber qué tipo de bacteria es la que está infectando, ¿no? Pero antes de iniciar el antibiótico empírico, pues le realizan algún tipo de cultivo para saber al final qué bacteria es la que está ocasionando la infección. Es duda. Sí, definitivamente el primer paso antes de todo, pues sí, es hacer un cultivo. Desgraciadamente, a veces el paciente ya lleva mucho tiempo con la lesión, entonces el paciente necesita ver resultados casi inmediatos, ¿no? Entonces, como usted dice, un cultivo nos va a tardar 5 a 8 días. Claro. Entonces, lo tratamos empíricamente. Normalmente ese tipo de heridas pues es a base de clindamicina, metronidazol y algún medicamento aminoglucósido que nos ayude también a contrarrestar la infección. En este caso no hicimos el cultivo por la premura del paciente que ya quería tener una buena evolución.
En las siguientes, como ya vimos que la evolución iba magníficamente bien, pues la verdad optamos por seguir con el tratamiento y aquí lo más importante es el aseo, ¿no? El aseo quirúrgico, debridar todas las lesiones, tanto necróticas como ya propiamente tipo infecciosa, para que quede la zona pues con mucho tejido de granulación y eso permita pues la mejor cicatrización, ¿no? Digo, y viene mi pregunta, que ya sabe que yo amo los esteroides, ¿no? Pero ya sabe que yo digo que los esteroides son el antiinflamatorio, el mejor del mundo mundial y sobre todo para la zona respiratoria, pero algún esteroide que se le pueda poner tópico para ayudar a la inflamación, ¿no? O sea, en este caso, digo, yo sé que al principio, pues no, lo importante es debridar y quitar toda, pues lo importante es quitar toda la porquería, digámoslo así, o sea, quitar toda la pus, quitar todo lo que está ahí infectado. Pero en algún momento ya en la siguiente imagen que ya se vio una mejoría muy importante, en algún momento se le pondrá algún esteroide tópico o, por ejemplo, yo roté en algún momento en el Hospital Infantil de Tacubaya, donde había muchos pacientitos quemados, se les ponía luego digo, no me acuerdo, ¿no? Pero no me acuerdo ni cómo se llamaba, pero se les ponía ustedes sabrán mejor que yo, que ustedes son los expertos, pero se les ponía algún tipo de pues como malla que favorecía para que la piel se podría regenerar más rápido, ¿no? Para ayudar a la cicatrización, ya después de que logró debridar todo y sacar todo y ya que mejorara la infección, para que la piel pudiera regenerarse más rápido y ayudar a que se quitara toda la inflamación. Dudas, Sí, ¿eh? Yo aquí pensando siempre se utilizan ahora sí, coadyuvantes para mejorar la cicatrización. En este caso mencionaba yo algunos, afortunadamente pues hay muchos que nos pueden ayudar. En este caso yo tenía a la mano y sí, la cuestión es dejarlo el tiempo necesario. Antes yo los usaba, inclusive las curaciones anteriores, ya las hacía con isodine, con jabón quirúrgico, con soluciones especiales para la limpieza. Ahora no, ahora se nos facilita mucho con todos los antisépticos nuevos que hay, que realmente para el paciente también ya es más cómodo porque no le está uno así haciendo tan agresiva la curación. Entonces, con soluciones de hiperoxidación nos ha dado muy buen resultado. Entonces, con eso desinfectamos bien perfectamente la zona. Como usted dice, perdón, no sé si se oía. Sí, desinfectamos muy bien la zona. Sí, a veces ponemos antibióticos locales. Vamos en experiencias con otros médicos que tienen igual pacientes muy agresivos, nos pasan sus experiencias, nos dicen que con alguna antibiótico no inyectado, sino nada más en forma de irrigación en toda la zona, y eso nos ha dado también muy buen resultado. Antibióticos lógicamente solubles, no en forma de pasta o también se puede poner, pero en este caso nos ha dado muy buen resultado la micacina, que es líquida. Entonces eso lo irrigamos y perfectamente nos ayuda. Y lógicamente ponerle pues una gasa que nos ayuda a regenerar la piel. Hay muchas y creo que todas son efectivas. Ya, para mí lo más importante siempre es la asepsia, la debridación de todo el tejido necrótico, de todo el tejido, vamos, purulento, y eso, pues, la verdad nos ha ayudado mucho para sacar adelante a los pacientes. Excelente, pues muchas gracias. Y nada de bates, ¿no? Que el dermatobate, que el cutibate. Sí, claro, nada de eso, no, eso, sobre todo cuando hay infecciones, ¿no? Cuando hay infecciones, yo creo que retrasaría mucho.
Hay algunos otros que digo, son pomadas que se pueden usar como para cicatrizar, pero no en esta etapa. Yo creo que en una etapa ya más avanzada, ya cuando ya es mínima la zona de regeneración, pues ya para que el familiar o alguien nos ayude a ponerla o hacer la curación, se aplica esas sustancias, ¿no? Pero en el aspecto cuando inicia, sí, tratar de brindar lo más que se pueda y ya lógicamente el paciente a veces por la distancia, por la economía, se le pide que ya después ellos hagan mismos sus curaciones. Okay. Ahora, algo importante también es que estas úlceras son porque los pacientes no se movilizan e inclusive pues a veces llega a tener sus repercusiones legales. Yo creo que aquí, doctor, también lo importante es pedirle a la familia que mueva al paciente. No es fácil, de verdad, los que hemos tenido este tipo de pacientes, aunque sean muy delgados, cuesta mucho trabajo moverlos, pero se deben de mover cada 2 horas y cambiarlos de posición, porque la parte de las orejas, los tobillos, la sacrocoxigia, son lesiones de cúbito importantes. Entonces, si no se mejora eso, se vuelven a ulcerar. Entonces yo creo que es importante comentarlo con la familia. No es fácil, es muy complicado porque a veces son pacientes hasta abandonados, ¿no? Es todo pues un complejo, muy complejo esto. Sí, doctora, fíjese que este paciente le mencionaba en su historia clínica que se cayó de aproximadamente 8 metros, me cuentan ellos, era albañil y pues ha de haber caído parado y sí, se destrozó la columna. Entonces él, aproximadamente 30 años inmovilizado, lo tenían en una silla de ruedas, imagínense la silla de ruedas sucia, ni siquiera la lavaban, toda una situación terrible para el pobre paciente. Entonces sí se les indica, ¿no? Definitivamente la movilización continua, continua, continua. El señor estaba muy fuerte de sus brazos, pero sí, sus piernas definitivamente nada de reacción. ¿Y Entonces, tenía incontinencia, doctor? Perdón, ¿tenía incontinencia fecal o incontinencia urinaria? sí, sí, él ya tenía sonda a permanencia. Eso también le ayudaba mucho. Igual tenía colostomía. Entonces, pues definitivamente por esa parte, sus familiares también descansaban mucho porque no lo tenían que asear. Cuando yo lo vi por primera vez con la sonda ya estaba, pero muy, muy sucia. Entonces, afortunadamente la pudimos cambiar porque nos decían, ya tenían la uretra muy amplia. Yo creo que solito se desgarraba, se sacaba la sonda o sin darse cuenta se las jalaba y pues imagínense una uretra ya muy flácida, muy con una herida crónica terrible, ¿no? Pero lo que sí le beneficiaba era eso, su colostomía y la sonda, ¿no? Y le digo nada de movimiento a nivel de la cintura para abajo, entonces también nunca hubo dolor, ¿no? Entonces ahora sí que lo hicimos con todas las fuerzas que pudimos para ayudarle a desaparecer esa zona necrótica y esa zona de infección y fue muy rápido, ¿no? Porque afortunadamente el paciente no sentía y no se quejaba, entonces eso nos ayudó muchísimo. Sí. Pues no sé si alguno más de aquí de la sesión tenga alguna pregunta para los doctores. Digo, yo ya me meto a las preguntas con todo, pero no sé si alguien más tenga algo más que preguntarles a los doctores. Pues creo que nadie más, doctora. No sé si quiera seguir con el siguiente caso clínico. Muchísimas gracias, doctor. La verdad es que yo ya le pregunté de todo. Muchísimas gracias por este caso. Y pues no sé, adelante, doctora Ivette, si quiera seguir con Muchas el siguiente gracias, a caso sus clínico. órdenes, hasta luego. Gracias a usted, Gracias, doctor, muy doctor. amable. Bueno, pues creo que ya se está viendo mi pantalla.
Aquí vemos pues el caso del doctor. Y este segundo caso que pues no es como tal una úlcera, ahí parece pues una lesión hiperpigmentada, café oscura, ahí con algunas pápulas. Se ve que está en el dorso de la mano, está en el pliegue antecubital. Y pues quisiera preguntar de quién es este caso, Arnold. Si el que mandó el caso quisiera participar. Hola, veo es el doctor Carlos Arnulfo y la doctora Tania Selene. Deje ver quién está conectado de los dos. Está la doctora Tania. Doctora Tania, ¿quiere participar, de favor? ¿Quién más es esto? Sin miedo, doctora Tania, porque de aquí tengo varias preguntas que hacer. Okay. La doctora Tania Martínez. Así es, Tania Martínez. Está conectada. De allí, creo que le había mandado un poco de historial, ¿no, doctora? Es por la vacuna de COVID que se le había puesto. Y esas son lo que le salió. Deje veo a ver si puedo. A ver, vamos a ver. A ver, Carlos. Recuerden que ahora con las vacunas para COVID, pues hemos tenido como que algunos, pues ya hay varios casos de reportes de lesiones cutáneas, ¿no? Entonces, voy a comentar este caso. Este es lo que me mandó el doctor por WhatsApp. Tiene 69 años. Una semana después de su vacuna Sinovac, la primera dosis contra COVID, aparecen estas lesiones, como pueden ver en el pliegue, ¿sí? Que aparecen también en esta zona. Le prescriben 3 inyecciones de dexametasona. Y como el cuadro empeora con aparición de lesiones más marcadas, va con otro médico y le indican aciclovir de 400 miligramos cada 8 horas y aciclovir tópico cada 4 horas en las lesiones. Y actualmente las lesiones, sí quiero referir, son asintomáticas, prácticamente no han desaparecido. Y pues eso es todo lo que sabemos del caso. No sé si quieras comentar algo, Paola, o algunos de los que están presentes, si han tenido como caso ya de varios de pacientes que han tenido reacciones por vacunas. Bueno, yo la verdad lo único que le puedo comentar, doctora, en relación a esto, digo, mis papás se pusieron la vacuna de COVID, se pusieron la de Pfizer, y no tuvieron ninguno de los dos han tenido ningún tipo de reacción, gracias a Dios, ni fiebre, ni nada. Ellos estuvieron muy felices y contentos, gracias a Dios. Y en relación a esto de la ciclovir, la verdad es que hace poco, digo, les comento a ustedes que siempre que les doy cualquier sesión, les comento de Respira, que Respira es mi bebé, ¿no? Y son mis sesiones que están dedicadas 100% a pediatría, pero siempre los invito a todos, ¿no? Y una de las sesiones se habló de antibióticos en los pacientes pediátricos y tuvimos a un infectólogo pediatra que justamente habló de que la mayoría de las infecciones en pediatría son por virus. Y comentó que ningún antiviral como tal, porque hay un medicamento que no sé si ustedes conozcan, que se da mucho, que se llama antifludes, que tiene amantadina, paracetamol y clorfenamina. Entonces él decía que pues el antiflude sirve muy padre por la clorfenamina, que les quita mucho pues los síntomas a los niños por la clorfenamina, que es un antihistamínico, pero no por la amantadina, porque pues la amantadina es un antiviral que pues no sirve para nada. Entonces decía que el único, y sale esto a colación por el aciclovir, porque decía que el aciclovir es el único, pues como antiviral, que sirve, pero para
el herpes virus. Entonces aquí yo digo, pues ¿para qué le dan aciclovir a un paciente si la vacuna es contra el coronavirus y no tiene nada que ver con el virus herpes? Entonces, pues yo no entiendo por qué le están dando aciclovir a un paciente que le pusieron la vacuna para un coronavirus. Entonces, solamente es en relación a lo que yo me acuerdo que dijo un infectólogo pediatra en relación a los antivirales. Ahora, en relación a la dexametasona, pues la verdad yo amo a los esteroides y siempre soy pro del esteroide, pero pues en este caso si es una lesión que no le ocasiona molestia, que no le ocasiona dolor y que aparentemente no es un proceso inflamatorio, sino que es más bien un proceso vascular, por lo que veo, digo, no sé, yo no sé, pero por lo que yo veo parece algo, una lesión de purpúrica, ¿no? Que seguramente si la tocas no se, pues es un proceso vascular, que si lo tocas seguramente no se aplana. Entonces, pues yo no creo que la dexametasona ayude en este tipo de lesiones. Entonces es lo único que yo puedo comentar. Digo, yo no soy dermatóloga, ni mucho menos, pero a mí me enseñaron que para diferenciar las lesiones cuando se tratan de un proceso vascular o no, tenías que apachurrarlas y si no se Blanqueaban. blanqueaban, exactamente esa es la palabra, significa que era un proceso vascular, que era una vasculitis. Entonces, pues bueno, no sé, es lo único que yo puedo comentar al respecto. No sé si la doctora Tania, que creo que ya tiene micrófono, sí, nos quiera comentar algo, doctora Tania. O yo le pregunto algo. Sin pena, aquí estamos entre colegas. Bueno, a ver si se anima la doctora Tania. O sea, yo quisiera también lo mismo que comenta Paola, yo les quisiera decir que si un paciente no tiene sintomatología, no tiene caso dar ningún tipo de tratamiento. Yo algunas veces les he dicho que ojalá todas las enfermedades se manifestaran como en el libro. Eso sería igual. Pero lo que yo he aprendido con estos 20 años que llevo como dermatóloga es que a veces las enfermedades se van manifestando como de forma aislada, con algunos síntomas, y a veces tardan tiempo en volverse a manifestar. Creo que a ustedes ya les he dado la plática del ABC de las manifestaciones cutáneas de lupus. Y hemos platicado que a veces un paciente puede estar muchos años, inclusive con anticuerpos elevados, sin mostrar absolutamente nada. Entonces yo creo que a veces cuando uno ve este tipo de lesiones, como que uno tiene que decir, o sea, si fue del lado donde fue la vacuna, seguramente la vacuna tiene algo que ver. A veces estas vacunas tienen algunos componentes proteicos que pueden ocasionar este tipo de reacciones. Yo considero que si no tiene ningún tipo como de sintomatología, a lo mejor decirle al paciente que lo vamos a tener como en observación, dejarle como alguna crema lubricante inerte para que no modifique. Y esto sí yo los invito. Y creo que siempre en nuestras pláticas los invitamos a reportar las reacciones adversas. Y ahorita fíjense que las reacciones a vacunación, o sea, no se imaginan la gente ahorita que los laboratorios que tienen vacunas, pues tienen mucha gente para reportar, también en la COFEPRIS. Si no es en el laboratorio, también lo pueden reportar en la COFEPRIS. Yo les quiero decir que yo participé en un protocolo con la vacuna Novavax. Es una vacuna que pues me dio confianza y participé, no sabía si era en el brazo del placebo o de la vacuna. La primera dosis estuvo muy bien y la segunda dosis me dio fiebre, me dieron mialgias, artralgias, pero les quiero decir que tuve linfadenomegalia axilar derecha. Entonces, lo que les quiero decir es que como esto muchas veces no se, pues es una enfermedad emergente, las vacunas pues se hicieron o se elaboraron de forma muy rápida, pues no podemos tener a veces toda la información.
Yo sí lo reporté, por supuesto, pero ustedes saben, o sea, yo tengo una aplicación en el celular donde voy reportando día con día y no sé, fíjense todavía si me tocó la vacuna porque hay un efecto nocebo. O sea, quiere decir que yo puedo tener como todos los efectos de la vacuna y no fue la vacuna. Quiero pensar que sí fue la vacuna porque sí fueron varias reacciones, pero yo solamente tomé Tempra porque sí tenía algo de febrícula, tenía mialgias y artralgias. Y de 8 personas que nos aplicamos ese día, 3 tuvimos como que muchas reacciones. Y yo les había comentado que, por ejemplo, no recomiendan hacer mastografías 3 semanas o 4 después de haberse aplicado la vacuna, porque puede haber un falso positivo. Entonces, yo los invito, o sea, a ver si ahorita nos comenta algo más la doctora Tania, en que ustedes reporten todas sus reacciones. O sea, yo no había visto esta reacción. Hace un mes di una sesión en el Hospital General y me mencionaba la doctora Arellano que ya inclusive hay un brazo que dicen brazo de Moderna, o sea, que es como, son lesiones cutáneas en el brazo. Claro, aquí no tenemos la vacuna Moderna, pero también se ha visto en Pfizer, aunque Pfizer, como ya lo comentó la doctora Pau, pues no tuvieron ninguna reacción tus papás, ¿no? Creo que es una muy buena opción de vacuna, ¿no? Entonces, no sé si alguien quiera comentar algo en relación a las vacunas. Ahora, si hay sintomatología, dejen un esteroide, un bate estaría perfecto. Pero si no hay sintomatología, ni ardor, ni comezón, ni prurito, hay que observarlo. O sea, a veces uno como que quiere dar tratamiento y se los digo porque dice uno, ay, no, está cansado, le doy vitaminas, le doy esto, ¿no? A veces como, o sea, como que hay que esperar que se vayan manifestando. Inclusive en esto de las úlceras, yo les recomiendo una lesión que no cierra, yo les recomiendo pues hacer estudios, una ABH, una química, un examen general de orina, algo muy general, como para poder determinar el estado del paciente. Yo algo que me gustaría decirles es, yo tomé un diplomado que a mí me encantaría hacer la maestría, pero desgraciadamente aquí en México no tenemos, solamente hay en Barcelona y en Buenos Aires. Entonces a mí me encantaría decirle a Glaxo que me mande a Barcelona, ¿no? Para tomar la maestría de 2 años. Pero bueno, es un diplomado que yo tomé que se llama psiconeuroinmunoendocrinología, que habla de cómo las emociones y la mente puede mediar el sistema inmunológico y el sistema endocrinológico. Entonces, significa que la mente es muy poderosa. Entonces, la mente puede mediar mucho y las emociones pueden dar mucho el estado de salud. Entonces, ahorita que estamos todos en pandemia y ahorita que estamos todos metidos en nuestras casas y teniendo home office y estar sin poder salir, y si salimos con cubrebocas y luego con careta, y yo hay gente que sale con guantes, y yo he visto gente que sale, bueno, que con guantes casi de alpinista, o sea, guantes de alpinista, careta, gogles, cubrebocas, así que yo digo, ¿qué es esto? Pues, y si estamos así, pues estamos en una situación en la cual nuestro sistema inmunológico, pues está deprivado de todas las sustancias, o sea, como yo digo, ni muy, muy, ni tan, tan, ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre. También necesitamos estar en contacto con pues, los organismos. En nuestro cuerpo hay más bacterias que células. Entonces, también la mente es muy poderosa y con tanta situación que hay a nuestro alrededor y tanta situación en relación a las vacunas, pues casi te sale un grano, ¿no? Y dices, no, ya es del COVID. Estornudas una vez y no, ya me dio COVID. Me puse la vacuna y ya cualquier cosa casi te da comezón en la axila y dices, no, es que ya es de la vacuna del COVID. Entonces también nosotros tendemos a exacerbar o a hacer mucho más grande la sintomatología o a generarnos sintomatología por algo que a lo mejor no tiene nada que ver. Entonces, la mente es muy, 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 muy poderosa en relación al resto de nuestro organismo. Y si existe la maestría, si quieren búsquenla, y si existe el diplomado, porque sí hay que la mente, la psicología y la neurología afecta el sistema inmune y el sistema endocrinológico. Entonces, no sé si la doctora Tania ya nos quiera comentar un poco más de este caso, porque yo ya me quedé con duda de qué onda, qué eran estas lesiones, qué fueron o qué no fueron o qué pasó con ellas. No sé, doctora Tania.
Si nos quiera comentar algo. De conexión, ellos son esposos, entonces se viven donde mismo y está una tormenta muy fuerte. Solamente entre que se escuchan y no se escuchan, no se pueden. Es por eso que casarse con nosotros. Bueno, pues Quisiera comentarle algo a los doctores y a Paola. Fíjate, Paola, que yo con el doctor Felipe Vázquez tenemos una plática de psicodermatosis. Entonces yo hablo de las dermatosis con una clasificación y el doctor Felipe pues menciona los tratamientos, la presencia de depresión, de ansiedad, inclusive del abuso de sustancias. Entonces quizá Arnold en algún momento dado la podríamos presentar. Tenemos que ver la agenda del doctor Felipe porque ahorita el doctor Felipe está muy solicitado, pero quizá más adelante podríamos ver una sesión con el doctor Felipe porque la plática está armada como una sesión científica. Pero creo que lo que dice Paola es súper importante, o sea, la parte de la piel, o sea, no se imaginan yo la de consulta que he tenido, digo, qué bueno, pero llegan de verdad que por muchas circunstancias. Miren, tengo unas niñas que veía pues así como que las vi por moluscos, por verrugas, etcétera, la dermatitis atópica. Y la niña de 12 años llegó a mi consultorio por una dermatitis atópica y sí le pregunté a su mamá, oye, la niña nunca había tenido nada de esto, ¿qué pasó? Entonces, fíjense que les quiero comentar, y esto para que nos cuidemos del COVID, la niña, la familia de la niña, los papás se contagiaron de COVID y la abuelita materna. La abuelita materna y el papá hace 1 mes y medio fallecieron y la mamá estuvo 1 mes internada y quedó con secuelas de fibrosis pulmonar. Entonces, fíjense cómo, o sea, la niña se veía tranquila, pero no se imaginan cómo llevaba la piel. Entonces, sí, la dermatitis atópica, la psoriasis, el vitiligo, muchas, pues la verdad, muchas cosas. La doctora Luz María Suárez dice que ella con la vacuna Pfizer presentó eritema en el sitio de la lesión, sangrados nasales, fiebre, cefalea, mialgias, pero que se quitaron en 3 días. Y con Sinovac, en adultos mayores y en algunas personas presentaban prurito inmediato, pero que nunca vio pacientes con este tipo de lesiones. Sí, doctora, pues qué mal que le fue tan mal con la vacuna de Pfizer. Le digo que pues ahora sí que cada quien, ¿no? O sea, que cada cabeza es un mundo y que ahora sí que cada bracito es un mundo, ¿no? Digámoslo así. Entonces, pues qué mal que le fue tan mal, pero bueno, lo bueno es que ya está vacunada y que ahora sí que ya está, pues ahora sí que más protegida contra el COVID, como yo le llamo, pero pues ya nos va mejor. Y yo tampoco he visto ese tipo de lesiones y por lo tanto yo creo que la doctora Ivette tampoco. Pero bueno, todo puede pasar porque como bien dice la doctora Ivette, esto nos sacó a todos pues ahora sí que nos salió de imprevisto este covidio y pues no tenemos los suficientes estudios y el suficiente tiempo para ver qué puede ocasionar estas vacunas pues en un tiempo prolongado, ¿no? A lo mejor dentro de varios años de repente salen efectos adversos a largo plazo de las vacunas. Esperemos que no y toquemos madera, ¿no? Pero pues todo puede pasar, ¿no? Con esto. Bien. No sé, perfecto. No sé si alguien más tenga alguna otra duda o si no pasamos al siguiente caso, porque ya vimos que la doctora Tania, desgraciadamente, hay una tormenta tropical por su casa, entonces desgraciadamente no podemos. Que todo salga bien. Exacto, que todo salga bien, exactamente, que no pase nada, que no entre la tormenta tropical a su hogar. Muy bien. Bueno, Arnold, otro caso que nos mandaron, lleva 4 años y no se quita, parece una lesión fistulosa. Quisiera saber quién mandó el caso. Sí, ahí se ve fístula, se ve eritema, se ve hiperpigmentación, como que esta lesión ya tuviera algún tiempo. No me mandaron como que más contexto,
Esta foto pues no se ve bien, prefiero poner estas. Es una herida que tiene algo de exudado, no me atrevería a decir que tiene infección. Y en estas fístulas pues es muy importante ver el origen de la fístula. Esto es sumamente importante para poder determinar el tratamiento. Entonces, no sé quién la mandó, Arnold, a ver si quieren participar. Anímense, es una sesión de amigos. Sí, La claro. mandó el doctor Carlos Arnulfo también. Ay, el doctor Carlos Arnulfo que está en su... Ay, qué Pero mal. le mandé, doctora, le mandé el expediente paciente, es un paciente de semín, que curiosamente cierra la herida, pero aparentemente cierra y después al tiempo vuelve a abrir. Se cierra y Mandé- después se vuelve a abrir. Ok. Exacto. Y le mandé a la doctora Paola, no sé si los vio en su correo, el expediente del paciente en un formato de Word de partes de sus recetas y todo. Sí. A mí me mandó en mi correo. Ah, no, a la doctora Paola, perdón, a la doctora Ivette. Ah, En mi correo, Sí, a su correo, doctora, le mandé un PowerPoint, estas diapositivas, y también le mandé iban dos archivos en Word, que es la receta o el expediente, la parte y la parte esa del paciente. ok. Sí, sí, sí. Alguien, Pau, no sé si en lo que yo veo ese correo, si alguno de los doctores tiene alguna probabilidad de diagnóstica, algo en lo que yo... aquí comenta el doctor Israel Esquivel que en qué zona está esa herida. La verdad es que está como rara. Yo vi ahí el ombliguito y vi como que la herida un poquito más abajo. Parece, desde mi punto de vista, digo, no sé ustedes, digo, yo no veo adultos, la verdad, por algo yo me tiendo más al alfa que al omega, pero este parecía como un adulto mayor, entonces no es mucho de mi área, pero en niños generalmente sería como una fístula, parece de colon hacia lo que sería la piel, o a lo mejor de vejiga hacia la piel, no sé ustedes qué opinen, a lo mejor estoy diciendo tontería y media, pero para mí eh, parece que sí se trata de algo así, no sé ustedes qué opinen, o a lo mejor pues parece que sí se trata de este tipo de situaciones. No sé, doctor Israel Esquivel, ¿qué opine usted? Si quiere, abra su micrófono aquí, porque la única que está hable y hable soy yo y ustedes nada más me escriben en el chat, entonces siento que la única que está diciendo tonterías soy yo, o la única que está diciendo de sus fístulas, de dónde cree que vienen, soy yo. Pero como está un poquito abajo, lo veo yo que está el ombligo y yo siento que está en la fosa ilíaca del lado izquierdo. Ese es mi punto de vista. Entonces yo creo que sí como que agarra el colon, no sé. Buenas noches. Parece que Hola, buenas sí se noches. ve, perdón, a nivel umbilical. Si fuera a nivel umbilical, a lo mejor sería una fístula vésico-umbilical que venga de la vejiga y que esté haciendo un canal. No recuerdo el nombre ahorita, cómo se llama esa fístula, pero sí se hace muy frecuente en personas mayores. Es una fístula que va de la vejiga al ombliguito y con muy mal olor y difícil de cerrar. Se Sí, tiene que hacer cirugía, se tiene que abrir toda la zona fistulosa hasta volver nuevamente a cerrarlo, ¿no? Si es así, pues pudiera hacer eso. No sé muy bien en qué lugar, pero si es en el ombligo, pudiera hacer esa situación. es más, cuando la vi, digo, en pediatría es una cosa que se llama buraco, que es así como le Buraco, llamamos en exacto. pediatría, exacto, pero digo, en adultos mayores no sé. Dice el doctor Israel Esquivel, doctora, que si puede volver a poner la imagen, por favor, si es tan Sí, amable. claro. Sí, en pediatría se le conoce como buraco, pero Aquí bueno, ya como yo soy del alfa, no sé si en el omega se ve este tipo de cosas, no sé.
Y sí, es el uraco en pediatría, que es cuando no se genera bien la vejiga y es cuando sale por ahí orina y entonces el bebé pues está orinando por ahí por el ombliguito. Entonces, pues digo, pero en pediatría pues, rápidamente llega el cirujano pediatra y dice, de aquí soy y órale, 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 le quita el uraco y rápidamente ya se resuelve la situación. Pero pues una fístula pues ya es más complicada desde mi punto de vista, ¿no? Y pues sí es difícil de que A se ver, saque, un pues porque segundito. por ahí está drenando la orina, ¿no? Un segundito. Sí, doctora, aquí la esperamos. Aquí No se también está cayendo una tormenta también. Creo que ya. Tengo la historia. Ya le llegó, también se la mandé por WhatsApp ahorita, doctora. Ella es la paciente que es ama de casa, ¿sí? De 56 años. Parecería que es la paciente, ¿no, Arnold? Les voy a leer algo de la historia. Miren, es una paciente de 56 años que acude en el 2017 por una extirpación de apéndice y desde entonces esa herida no ha dejado de supurar. Ya se mandó a la clínica de heridas y se le dio múltiples esquemas de antibióticos, pero no ha dejado de supurar, por lo cual se envía a cirugía para su valoración y le dieron entre antibióticos amicacina, eritromicina. Creo que es lo más importante de la paciente. O sea, creo que esto pues es un caso también representativo a veces de los problemas que puede ocurrir con las cirugías, ¿no? Que a veces algo tan banal como las apendicectomías terminan así. A mí lo que me gustaría solamente comentar, o sea, cuando es algo posoperatorio, sí lo tiene que ver cirugía, porque aunque ustedes den antibióticos, no se va a resolver el caso satisfactoriamente, porque a veces hay que hacer una fistulografía, o sea, una radiografía donde se mete algo de medio de contraste para ver dónde está el origen. Y obviamente esta paciente, seguramente hay una comunicación ahí, que aquí digamos que la solución es quirúrgica y no crean que soy manitas calientes de que ahora que los operen, no, y menos ahora con COVID. Pero aquí sí hay que mandarlo con el cirujano, porque si no, esto no se va a resolver. Hay que ver el origen de las fístulas. Hay estudios en varios laboratorios que hacen fistulografías y son estudios más o menos sencillos. No quisiera decir si son económicos o no, porque pues esto como que ahora sí que desde el cristal donde se mire, pero creo que son un poco más accesibles que una tomografía o que otro estudio. ¿Cómo ves, Pau? Sí, claro, obviamente hay que encontrar, este estudio creo que es interesante, digo, no sé, nunca me lo han hecho y a mí se me hace un poco agresivo que te anden metiendo ahí medio de contraste, pero creo que es importante saber dónde empieza, o bueno, a lo mejor no sabremos dónde empiezo y dónde termina, pero sí saber, así es la forma de saber realmente, sabemos que termina en la piel o empezó en la piel, pero hacia dónde se va esa fístula para saber si es a vejiga o si es a colon o si es a lo mejor peritoneo, no sé, alguna parte tendrá que llegar, ¿no? Y de dónde está supurando, de dónde está saliendo ese líquido o esa secreción. Entonces sí es muy importante hacer este tipo de estudios para valorarlo y para saber pues qué tipo de antibiótico, ¿no? Y con qué bacteria nos estamos pues, enfrentando, porque a lo mejor no es lo mismo que sean bacterias de colon a que sean bacterias de vejiga o qué tipo de bacteria y saber qué tipo de antibiótico tenemos que darle. Y yo siempre soy pro del cultivo, entonces siempre toda secreción, todo líquido, toda cosa que salga, hay que cultivarlo. Entonces, para saber contra qué bacteria nos estamos enfrentando, ¿no? Desde mi punto de vista. Claro, y no, la paciente no es diabética. Fíjense que en estos casos
normalmente, digo, no porque no quiera a los cirujanos, pero es una iatrogenia por cirugía. Yo he visto algunos casos, fíjense que por estas laparoscopías, o sea, a veces no sé, el hacer laparoscopías en manos que no son expertas puede tener este tipo de complicaciones, ¿no? Porque como dice Pau, puede ser inclusive vejiga o alguna otra comunicación. Entonces, yo aquí sí considero que tienen que siempre tener un buen amigo cirujano, como un equipo de amigos médicos donde ustedes puedan referir a los pacientes. Y voy a pasar al último caso porque si no, se nos va a hacer muy tarde y voy a compartir el último que yo creo que es el más complicado. Este sí es diabético, para quien me preguntaba, es un paciente que es diabético tipo 2, de 3 años de evolución. Él tiene insulina glargina ya, tiene metformina, y vean cómo presenta esta lesión en la planta del pie, ¿sí? Bueno, en la planta izquierda desde hace 3 meses. El tratamiento en el consultorio se hizo con sulfadiazina de plata y mupirocina ungüento, que ustedes saben que son tratamientos tópicos. A la exploración física, la lesión, pues ustedes pueden ver que tiene algo de edema, creo que esta foto se ve un poco mejor, tiene algo de necrosis, tiene también, tiene este tejido de granulación. Y vean ustedes cómo este paciente presenta hipoestesia en planta. Pero bien vean que deambula sin dolor y en las uñas no hay alteraciones, ¿no? Como dato agregado. Listo. Híjole, esa imagen la verdad es que hasta cosita me da. Me hace recordar cuando yo estaba estudiando medicina que un doctor llegó y me dijo, bueno, ahí tienen su primer pie diabético, vayan a limpiarlo. Y nosotros íbamos, pues, de estudiantes de medicina, ¿no? Íbamos así, y así con cariñito, ¿no? Le dábamos, ¿no? Al zacate, ahí cariñito, cariñito, con isodine espumoso en aquella época, con cariñito, cariñito. Y llegó el doctor y nos dice, ¿qué hacen? Regañándonos, ¿no? Y nosotros, pues, limpiando la herida, pobre, el paciente le duele, no sé qué. No le duele, es diabético, denle con ganas, sacatele ahí con ganas. Y nosotros ahí, bueno, dándole con ganas al pie diabético. La verdad es que sí, da mucha pena. Seguramente luego pienso y digo, a lo mejor se le metió una piedrita en el zapato y le estuvo ahí dando y dando y dando, y como ya no tienen sensibilidad, pues ahí fue como empezó la úlcera, ¿no? A lo mejor ese tipo de cosas suceden en este tipo de pacientes con pie diabético, que no sé, uno cuando se le mete aunque sea la más mínima piedrita chiquitita, uno ya está ahí, se quita el zapato y está así, haciéndole así para sacar lo que traiga adentro. Pero un paciente diabético que ya no siente nada, se puede traer, aunque sea ahí una migajita, y eso le puede estar dando y dando y dando molestia, 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 y a lo mejor empezar con una lesión chiquitita y terminar en eso, ¿no? Y además, pues la glucosa le encantan las bacterias. O sea, imagínense un lugar calientito, lleno de azuquitar, sin dolor, ahí que nadie lo moleste, pues las bacterias ahí hacen una fiesta. Es que yo me las Húmedo y oscurito. sí, yo me las imagino hasta aquí bailando felices, así con la bola esta de los 60, ¿no? Así llena de espejitos de luz, me las imagino así a las bacterias, bailando felices en la úlcera del pie diabético, ¿no? Y ahí pues lo que hay que hacer yo creo que es pues casi mocharle, no, se oye muy feo, pero pues casi mocharle todo lo que le, digo, no sé, el doctor que haya presentado este caso, no sé qué terminó haciendo con este paciente, ¿no? Pues de abridarlo, yo creo. No sé quién haya sido el que nos dio estas imágenes tan agradables para verlas antes de la cena. No sé quién fue el autor de esta agradable. Yo quisiera comentar que es muy importante el control metabólico, de verdad, o sea, eso es importantísimo. También el calzado preventivo.
O sea, el calzado preventivo es no, porque, o sea, tiene uno como que de alguna manera, como que de tener un zapato cómodo, que no tenga costuras, y enseñar a los pacientes a autoexaminarse los pies, porque yo les puedo asegurar que este paciente empezó varios meses antes con una pequeña lesión, que sí se pudo haber resuelto con sulfadiazina, mejor con mupirocina, por favor, Bactroban, en crema o en ungüento, no se les olvide, pero esto se detecta de forma temprana. Ahora, yo lo que quisiera comentarle al doctor es que si tomó radiografía, o sea, es muy importante ver si hay afección a hueso. ¿Por qué si afecciona hueso? Hay que internarlo, hay que darle antibiótico por vía intravenosa, y si no, casi seguro que estos van para amputación. O sea, creo que esto es como que algo importante. Y como decía Pau, hay que ver la neuropatía. O sea, también si ya tiene neuropatía, si tiene osteomelitis, ver también estos pacientes tienen alteraciones en la circulación también importante. Entonces, todo eso lo tenemos que mejorar. Y algo importante en las úlceras por decúbito, perdón que me pase para atrás, es la nutrición del paciente. Si hay hipoproteinemia, hipoalbuminemia, esa herida nunca va a cerrar. Entonces, también la nutrición del paciente es muy importante. No sé, Arnold, ¿quién nos pasó este caso tan impresionante? Y también algo importante del calzado es que, algo importante del calzado es que yo sé que dicen por ahí que antes muerta que sencilla, ¿no? Pero digo, aunque el calzado se vea algo medio feíto, ¿no? Pues hay que traer un calzado, como bien dice la doctora, que aunque se vea feíto, pero que sea cómodo. Entonces, que el paciente evite, ¿no? Estas situaciones de que, como comenta la doctora, que sea un calzado que no le vaya a ocasionar ningún problema. Y también cortarse bien las uñas, porque a mí luego me ha pasado que los pacientes se cortan las uñas fatal. Entonces luego se las cortan súper mal y al cortárselas tan mal, luego ocasiona la típica uña enterrada, ¿no? Porque en vez de cortarse las cuadraditas, se las cortan redondas o así cosas mal. Y entonces cuando empieza a crecer la uña, ocasiona daño. Y eso también se puede convertir en un paciente diabético que no le duele nada, pues a lo mejor era una herida chiquita que luego se convirtió en una lesión sota, y hasta la doctora está poniendo cara de, pues de miedo, porque sí, o sea, una uña enterrada se puede convertir en vamos a cortarte el dedo del pie, porque en un paciente diabético que no se está dando un seguimiento adecuado, que a lo mejor no tiene la limpieza adecuada, que a lo mejor no se mira los pies y se los corta fatal las uñas, se puede convertir en, te vamos a tener que cortar el dedo por una uña mal cortada que se te enterró la uña, ¿no? Entonces, todas esas cosas creo que sí son súper importantes. Yo, gracias a Dios, no veo pacientes diabéticos, pero, digo, veo diabéticos juveniles, ¿no? Pero sí son cosas muy importantes. Perdón, doctor, que le ando quitando la palabra. Adelante. Sí, parece lo que usted dice, doctora, un pie de charcot. Pues sí, definitivamente radiografías y cirujano, porque seguramente se va a amputar. Y pues hay una zona de necrosis importante, que eso es lo que está emanando el mal olor, un olor que me llegó hasta acá. Entonces sí, sí habrá que estudiarlo muy bien, pero así con una rapidez extrema, ¿no? Porque si no se va a ir ese pie. Doctora, comenta la doctora Tania que si puede poner otra vez la imagen del agradable del paciente diabético, para que todos olamos la manzana podrida, que así nos decían que olían los pacientes diabéticos, las lesiones del paciente diabético. Sí, claro. Listo. Aquí está. Tiene algunos puntos de apoyo. A lo mejor uno podría pensar que esto es una tiña, pero sí se ve como que es como un punto de apoyo del paciente. Se vean ya alarma muy importante. Sí, doctora, por supuesto, queremos que participe. Ya me callo. Gracias. Sí, adelante, doctora Tania, por favor.
Les pido una disculpa, lo que pasa es que sí, llovió terrible, me tuve que cambiar de edificio 2 veces porque los veía pero no los escuchaba. Y ahorita que mencionaron del olor, dije, seguro es de mi paciente, de mi pie. Entonces, pues bueno, les quería decir que este paciente llegó conmigo hace pues poquito, como, bueno, hace no más de un mes. Es paciente de otro médico del contraturno y pues ella le lleva su control metabólico, pero así como de puro morbo, porque se los juro que el consultorio pues olía terrible, le pregunté, ¿me puede enseñar sus pies, por favor? Y me dijo, sí, es que tengo ¿qué me dijo? Tengo una herida en el pie, pero ya me está tratando la doctora. Sí, enséñeme. Y bueno, me enseña este fabuloso pie y dijo, no, o sea, terrible. Entonces, el problema en primer nivel de salubridad es que no, ahorita por el COVID no están habilitados los cirujanos, medicina interna, nefrología, clínica de heridas, no están recibiendo pacientes. Entonces, pues me veo yo, de todos modos leí la hoja de referencia, pero pues son pacientes que no van a poder ir, digo, los estoy mandando de Ciudad Neza a Ixtapaluca, pues no van a poder ir. Si no pueden comprarse una metformina, pues menos van a poder irse hasta allá. Entonces, pues bueno, yo empíricamente le inicié Clinda, metronidazol, y pues lo presenté porque quería como ver su opinión. Digo, se me antoja así de brindarlo, pero pues también hay que saber que pues hay cosas que no podemos manejar nosotros en el consultorio. Entonces, pienso que ya tiene algunas zonas de necrosis y me da pendiente porque mientras más pase, digo, tiene 3 meses, pero el tiempo corre y pues mientras más pase, más hasta dónde vamos a tener que amputar. Y pues por supuesto que la consecuencia legal de repente de no haber hecho algo en su momento. Pero pues no sé qué más le pudiera yo hacer al paciente en el consultorio. Evidentemente primero, sabiendo que es un diabético y sí está mal controlado, pues le ajusté la dosis de insulina. Tiene neuropatía, pues tratamiento para la neuropatía. Le pedí una biometría hemática y una radiografía que todavía no trae y no creo que traiga porque cancelaron también los rayos X en el hospital a donde normalmente y particular dudo que lo pueda pagar. Entonces, pues bueno, así las cosas. Agradecería sus comentarios. Perdón por lo del olor. Vamos a dar unos 20 minutos. Pues no sé, doctora, yo la verdad ahí sí, yo soy alergóloga, yo pediatra además, yo no veo estas cosas, yo la verdad, lo que siempre haría es que a todos los pacientes diabéticos, eso sí, en la consulta de pediatría, yo estuve al lado siempre cuando yo estaba en Tlaxcala, estaba aquí mi consultorio y al lado estaba la endocrinóloga lo primero que hacía era quitarles los zapatos y los calcetines, revisarles siempre los pies. Entonces, aunque estemos en la primer nivel de atención, lo primero que hay que hacer es revisarle los pies a los pacientes y ver cómo se cortan las uñas, porque aunque ellos te digan que van muy bien y estén controlados en el azúcar, muchas veces porque tenemos 80 pacientes, pues queremos verlo rápido y no les revisamos estas partes, ¿no? Entonces, a lo mejor te dicen que a lo mejor esa úlcera, si lo hubiéramos revisado un mes antes o 2 meses antes, a lo mejor era una ulcerita de este tamaño y no hubiera llegado a esa necrosis y a ese tamaño de ulcerota y podamos haber prevenido como está ahorita. Entonces siempre, pues nada más decirle desde el principio, ni siquiera a lo mejor ponerlos en la camilla, nada más ahí sentadito, pues bueno, quítese los zapatos, ahí me avisa, ¿no? Entonces nos ponemos así, quítese los zapatos, quítese los calcetines y le revisamos los pies para, pues evitar pues que esas úlceras lleguen a ese tamaño y podamos hacer algo y preventivo, ¿no? Digo, es lo que yo haría. Y ahorita, pues ya la doctora que le diga qué podemos hacer con estas situaciones. Pues si nadie le habló, no. Sí, yo considero, doctora, que sí tiene el paciente que ir a un hospital. O sea, y le voy a decir por qué. O sea, yo creo que sí, no sé si el paciente vaya con sus familiares, pero yo creo que sí decirle que si no se atiende, corre el riesgo de amputación. O sea, es muy importante, o sea, porque uno puede decir, vamos a desbridar esta herida, ¿no? Pero ¿cómo está la irrigación arterial? Entonces, eso es muy importante. ¿Cómo está la irrigación arterial? Porque si no,
usted puede favorecer más necrosis. Entonces, yo creo que estuvo bien en darle clindamicina. Se puede dar, si se puede, si se tienen muestras, levofloxacino, también cefalexina, se puede dar inclusive trimethoprim sulfamethoxazol. Ya usted con clindamicina ya tenía pues una buena cobertura y de hecho también en infecciones, yo le quiero decir, por ejemplo, en infecciones de la piel como carbunco, doy clindamicina y doy ceftriaxona, por ejemplo, ¿no? O sea, de cuando veo cosas como, o sea, intramuscular. Pero yo le recomendaría, doctora, ahorita yo creo que como el COVID ha bajado, los hospitales se están revirtiendo y le quiero decir que ahorita ya están empezando a ver en el GEA González, porque, o sea, tenemos ya que ir cerrando, está una clínica de heridas. Les quiero decir que el doctor José Contreras, él es dermatólogo y se dedicó a heridas y me parece, o sea, les quiero decir que me parece excelente, porque a mí cuando me dicen de qué me sirvió la micología, de nada, o sea, es como, no sé, como tocar el violín o el piano, pues no me sirve de nada porque, o sea, tengo ahí mi microscopio, tengo algunas cosas, pero un paciente pocas veces va por un examen directo. En cambio de heridas, o sea, tienen quemados, pie diabético, o sea, la verdad, o sea, creo que es una buena área. El doctor se fue 3 años a Canadá y es líder de opinión en heridas. Tiene una clínica particular, inclusive yo tomé ahí un curso, tiene cámara hiperbárica, hay que tener una buena enfermera que sepa hacer las curaciones, los vendajes, porque no nada más es de poner ahí una venda. Igual, como decía la doctora Pau, ya no se quitan las uñas, o sea, eso de quitar las uñas es algo antiguo, ¿no? Y pues yo quisiera invitarlos a la doctora Tania, si usted lo tiene, ¿por qué no lo manda al GEA González con una receta? O sea, yo creo que sí decirle, mira, esto se tiene que atender. El GEA González es hospital de salubridad y pueden atender al paciente y creo que sería una buena alternativa. Quisiera terminar, este libro es de heridas, solo es de heridas y es del doctor José Contreras Ruiz, que es mi compañero, y hablan de muchas cosas que creo que si ustedes están viendo este tipo de pacientes, pues no está de más tenerlo en la biblioteca. Y pues a mí me gustaría que pues que se quedaran con este mensaje. No es nada fácil ver heridas, creo que sí, o sea, todos tenemos como una orientación, pero tenemos que, como que, por ejemplo, pues a veces recurrir al hospital, a los rayos X, al cirujano, y pues me gustaría pues que la doctora Paola pues hiciera como que ya un cierre, doctora, una conclusión, Pau, y pues cerrar la sesión y agradecerle a Arnold siempre su paciencia. No, pues nada, yo creo que esta sesión fue muy enriquecedora para todos, creo que más para mí, porque aprendí muchas cosas de todos ustedes, de la doctora, del doctor Jesús Manuel Meneses, que participó mucho, de todos que estuvieron participando con nosotros. Gracias a la doctora, gracias por tenerme aquí, que bueno, pues siempre uno aprende cosas nuevas, nunca para uno de aprender. Y pues nada, creo que lo importante es saber que siempre podemos seguir aprendiendo de todos y que pues tenemos que estar pues tratando siempre de no excedernos en el tratamiento, ¿no? Cuando vemos que no le duele al paciente, pues no estar ahí tratando de darle siempre algo y pues tratar de siempre ser los mejores médicos y ayudar a nuestros pacientes en lo que podamos, ¿no? Y si no sabemos, pues preguntar, nunca está de más decir, pues no sé, y siempre buscar a alguien que creemos que pueda saber, ¿no? Eso es lo más importante, yo creo que eso es lo que queda, ¿no? Y pues nada, muchas gracias a la doctora, y no sé si ella quiera decir algo más, ¿no? En relación a esto. Y saber que siempre la mente luego nos juega, pues por 2 caminos, ¿no? Y pues nada, muchísimas gracias a todos por tenernos aquí. Ay, le piden una foto del libro, doctora. Ya se la mandé a Arnold.
pero Perfecto. se llama abordaje y manejo de heridas. Perfecto. Pau, te tengo uno. Ah, perfecto. Sí, ¿no? Nos pone. Les quiero decir que pues yo le doy las gracias a la doctora Paola, fue como mi primera amiga en Glaxo, no crean que es fácil entrar en pandemia y pues yo entré a Glaxo, la verdad es que como rosa salvaje, no conocía muchas cosas, son muchos procesos y me ha costado trabajo, pero pues gracias a Paola, gente como Paola, no son muchas, he podido pues sobrevivir, ¿no? Y contenta. Y también a Héctor. Héctor, ¿quieres prender tu cámara o ya Héctor ya está viendo la novela? Ya está dormido, Héctor. Yo creo que ya se No durmió. creo, es un encanto, Héctor. Pero Acuérdense de muchas los gracias, bates, acuérdense de los bates, del Bactroban. Bactroban, ¿no? Del Ceretide, del Flixotide y del Ventolin, ¿no? Ya que estamos aquí, ¿no? Hay que Del Infoxid para el acné también. Y pues muchas gracias, Arnold. Gracias, Paola. Y pues, Arnold, está la de psicodermatosis. Hay que ver con el doctor Felipe, que es una celebridad. Entonces, pues ahí lo platicamos. Pau, muchas gracias. No, a usted, doctora. Gracias. Gracias. Héctor, pues, Héctor creo que no está, pero pues muchísimas gracias, doctora aquí está Paola, doctora. Héctor. Ah, ya Aquí está. Está. Hola, muchísimas Ah, gracias. ya está. Súper interesante la sesión y la verdad muchísimas gracias, doctoras, por profesionalismo como siempre y creo que fue muy enriquecedora la sesión para todos. Gracias. Hasta la próxima. Cuídense mucho. Nos estamos viendo dentro de poco. Cuídense. Hasta luego. Ay, Hasta luego. gracias, Pau. Gracias. Gracias, doctora. Bye. Bien. Bueno, en lo que apagan las cámaras, gracias.